Bueno, pues vamos con la clase del día 22, que comenzaremos el tema 10, pese a que, bueno, no vamos por orden porque lo que vamos a ver es tiempo geológico y geología histórica, y luego ya pasaremos a los temas de tectónica de placas y demás. Bueno, pues este tema es un viejo conocido, lo habéis visto ya en cuarto, lo deberíais haber visto en primero, y bueno, por los que estáis repitiendo geología, lo habéis visto el curso pasado. Lo primero que tenemos que ver es por qué el tiempo es tan complejo en geología y tan difícil de entender o de ponerle un aprendizaje significativo, vamos a decir, de comprenderlo bien. Fijaros, la imagen de la izquierda podría ser una imagen que, una de las múltiples representaciones que hay de los diferentes eras, eones y periodos de la historia de la Tierra, en la que vemos, pues, por ejemplo, Paleozoico, Mesozoico, con su Triásico, Jurásico, alrededor, pues, límite KT, la gran extinción de finales del Pérmico, algunos de los fósiles más característicos y de los animales más representativos de cada una de los diferentes periodos. Pero claro, si os dais cuenta, pues esto no está a escala. Es decir, aquí parece que todo dura aproximadamente lo mismo, cuando sabéis además que esto pues no es así. Y aquí es donde entra un poco lo complejo. Porque, bueno, os pondré un vídeo en la clase que si lo queréis ver pues lo tenéis que buscar como calendario cósmico Neil deGrasse Tyson. Si no lo encontráis me preguntáis por el correo y ya os lo envío. Dura unos 12 minutos y en él nos explica un poco o nos relaciona lo que sería la escala geológica con una escala más sencilla de entender para nosotros, que sería pues un año normal y corriente, 365 días. Lo reduce todo ahí, lo comprime para que entendáis mejor la magnitud del tiempo geológico en una escala pues más humana, ¿vale? Bueno, cuando decía que esto no está a escala, ¿a qué me refiero? Pues a que, por ejemplo, lo que hay antes del Cámbrico, conocido como supereón precámbrico, pues en realidad es todo esto de aquí, ¿vale? Todo esto antes de lo que sería el Paleozoico, es decir, del Cámbrico, de donde empezaría ya Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es el precámbrico, es un supereón, es una nomenclatura que no es científica, lo vamos a ver más adelante cuando veamos esto en profundidad, pero bueno, sería la suma del ádico, el arcaico y el proterozoico, ¿vale? Fijaros, todo esto es lo que aquí viene representado como solo esto, ¿vale? Esto estaría a escala, esto no. Entonces, claro, trabajarlos con los 4.550 millones de años que tiene la Tierra, pues nos va a hacer ir a cambios de escala. A veces vamos a ir a cuestiones que duran apenas unos miles de años, que en geología es, podríamos decir, instantáneo. Cuando estamos hablando de 4.550 millones de años, pues 50 millones de años no es mucho. 100 empieza a ser una magnitud considerable, ¿verdad? Entonces esa es un poco la idea o la complejidad que tiene el tiempo en geología. Y esto fue un quebradero de cabeza para el avance de la geología, porque en un principio, cuando, bueno, pues la religión tenía una influencia todavía muy grande en la ciencia en general y en la geología en particular, pues cuando se empezó a intentar resolver la pregunta de qué edad tiene la Tierra, pues lo primero que se hizo fue pues acudir a las Sagradas Escrituras y se dató que la Tierra tendría en torno a unos 4.000 años de edad. Evidentemente esto suponía muchos problemas más que resolver dudas, porque claro, cuando empezaba a haber ya debates sobre la evolución de la vida, sobre empezaron a aparecer fósiles que no existían, de seres vivos que no existían en la actualidad, entonces pues no se le podía dar una respuesta a aquello con tan poco tiempo. Evidentemente la Tierra tenía que durar más. Fue en torno al siglo XIX cuando la ciencia empieza a separarse definitivamente de la religión y cuando la geología moderna que aparece pues ya empiezan a hablarse de magnitudes mucho mayores, desde luego que 4.000 años. Fijaros, estamos hablando de 4.000 años cuando sabemos a día de hoy que son 4.550 millones de años. O sea, es un periodo ridículo en comparación con la datación real. Fueron fundamentales una serie de sucesos que tenéis en el libro. Voy a mencionar algunos de los más importantes, como el descubrimiento de la radiactividad por parte de Rutherford, que luego será una de las propiedades que se emplearán, como sabéis, en la datación absoluta
de las rocas. También fue muy importante, pues por ejemplo, o bueno, ya se dató definitivamente en el año 2010, pese a que pues, puede haber pequeños márgenes y correcciones sobre este dato, mediante la utilización del decaimiento del hafnio 182 en wolframio 182, es decir, la transformación de un elemento químico en otro elemento químico aprovechando la inestabilidad del primero y la estabilidad del segundo, ¿vale? Entonces se consiguió datar que, bueno, pues en torno a 4.550 millones de años. En diferentes libros podéis encontrar 4.500 o 4.600, pero bueno, evidentemente, pues no es, no os van a decir, no os lo van a poner mal. Simplemente esto es un poquito más actual, ¿vale? Este dato. Por mencionar algunos de los hechos históricos o de algunos de los científicos más importantes para llegar a esta conclusión de los 4.550 millones de años, pues bueno, mencionar por ejemplo a Leclerc, el cual, pues a partir del gradiente geotérmico, un concepto que veremos más adelante, pero que sabéis que la Tierra, conforme vamos en profundidad hacia el centro, hacia el núcleo, pues la Tierra cada vez está más caliente, ¿no? Es este concepto de manera muy global. Utilizando esta idea, pues dedujo que la Tierra tendría unos 75.000 años. Ya habíamos pasado de los 4.000 a 75.000. Aún así, seguía siendo un tiempo muy escaso para lo que sabemos que es el tiempo geológico a día de hoy. Si continuamos, por ejemplo, James Hutton, pues fue el primero que empezó a desterrar la idea de ese ser divino que quitaba y ponía especies de la Tierra, pero también que quitaba y ponía catástrofes como meteoritos, volcanes o terremotos. Charles Lyell, que ya hemos hablado de él, que es el eh, fundador, el principal defensor en un principio del gradualismo, ¿no? Pues calculó que la explosión cámbrica pues fue hace unos 240 millones de años. Empezamos ya a empezar a hablar de millones de años. ¿Por qué aparece Lyell con Darwin al lado? Bueno, pues porque la idea de gradualismo a nivel geológico tendrá también una importancia en la idea del gradualismo en la evolución, que era la teoría de Darwin que habéis visto en cuarto. También tenemos a Arthur Holmes, que fue el que ya en 1947 pues hizo una datación aproximada de 4.600 millones de años. Ya nos acercamos mucho al valor de 4.550 millones de años que aceptamos a día de hoy. Bueno, hay una serie de acontecimientos importantes para llegar a todo ello, un proceso bastante largo y que, bueno, pues algunos de los nombres más importantes son estos a los que referimos aquí. Otro de los grandes acontecimientos o de las grandes disputas, por así decirlo, que hubo en la geología, pues se dio a finales del siglo XVIII y el principios del siglo XIX, en los que había dos formas de pensamiento o de entender la geología. El primer modelo de pensamiento sería el catastrofismo. Vamos a hablar de él lentamente porque esto es importante. Bueno, el catastrofismo considera, o es una teoría geológica que considera que los cambios geológicos, los grandes cambios, son consecuencia de grandes catástrofes, como por ejemplo, pues la aparición de los plegamientos o, las diferencias en el registro fósil, es decir, las extinciones o los grandes saltos evolutivos, serían la consecuencia de grandes catástrofes como meteoritos, volcanes, grandes seísmos, ¿vale? Por ejemplo, consideran que la disminución del volumen del planeta, o bueno, consideran que hubo una disminución en el volumen del planeta como consecuencia del arrugamiento de la corteza terrestre debido al enfriamiento. Una especie de, como una manzana que se va secando y le van quedando la piel arrugada. Sería un poco la idea que defenderían estos catastrofistas. Como consecuencia, esas arrugas de las que estoy hablando, pues serían las grandes cordilleras, los grandes valles, las grandes depresiones, ¿vale? Por otro lado tenemos el uniformismo o gradualismo, en el cual pues lo que se defiende es justo lo contrario. No son grandes procesos puntuales, grandes catástrofes, sino cambios que se van acumulando con el tiempo, que se acumulan poco a poco. Además tiene que ver con otra corriente que es el actualismo, que defiende que los procesos geológicos que operaban en el pasado
hace X millones de años son los mismos que podemos encontrar a día de hoy. Por ejemplo, si nosotros vemos que una dorsal oceánica provoca la separación de dos placas, pues podemos deducir o debemos tener en cuenta que una dorsal operaría de la misma manera hace 500, 600 o 700 millones de años. Es decir, separaría dos placas entre sí. Esta sería un poco la idea y que defenderían los uniformistas. Bueno, esto es... o ¿cuál es la línea de pensamiento más actual? Pues sería el neocatastrofismo. Es decir, un poco juntar las dos ideas en una única idea común, en la cual es cierto que hay eventos puntuales que son catastróficos, como el impacto de un meteorito, un gran seísmo, que pueden durar muy poco tiempo y que pueden causar grandes cambios en la superficie terrestre, por ejemplo, pero la mayor parte, o también a la vez, de manera simultánea, se están dando cambios que se acumulan poco a poco, de manera gradual, como dirían los uniformistas, ¿vale? Entonces, esta sería la idea que hay entre uniformismo y catastrofismo. Lo juntamos y obtenemos lo que sería el neocatastrofismo, que sería un poco lo que rige a día de hoy. Como veis aquí, pues dice, acepta los principios del actualismo, a los que le suman los efectos eventuales que se suelen dar de carácter local, que suelen ser de carácter local. Ahí faltaría una letra. Bueno, para ordenar los eventos en geología, pues uno de los padres, vamos a hablar un poco de Nicolás Steno, padre de la estratigrafía, cuya definición hay que saberse. ¿Qué es la estratigrafía? Pues básicamente la ciencia que estudia, interpreta los estratos. ¿Y de qué están hechos los estratos? De rocas sedimentarias. Esto es importante. Entonces, porque podemos decir que la ciencia que estudia las rocas sedimentarias acumuladas normalmente en forma de estratos, o que estudia los estratos formados por rocas sedimentarias. Sería un poco esa la idea. Y hay una serie de principios que van a ser muy importantes a la hora de la interpretación de los cortes geológicos, que empezaremos con ellos poco a poco viendo algunos ejemplos. El primer principio es el principio de superposición de los estratos, por el cual los estratos normalmente no, los estratos se acumulan de manera que el más antiguo va a ser el que esté abajo y el más moderno el que esté arriba, y teniendo en el medio pues los intermedios, ¿no? Como podéis ver en el ejemplo de la izquierda, pues los estratos más antiguos son los de abajo, los más modernos son los de arriba. Sencillo. Este principio a su vez tiene que ver mucho con otro principio, que es el de horizontalidad original. Ahora volvemos a la diapositiva anterior. El principio de la horizontalidad original dice que los estratos se van a depositar siempre de manera horizontal en una cuenca sedimentaria y permanecerán así de forma horizontal siempre que no actúe una fuerza sobre ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si yo veo un... Por eso decía ¿cómo se puede hablar de antes? Aquí. Por eso le digo que si yo veo un estrato que no está horizontal, como es este caso, quiere decir que aquí tuvo que haber alguna fuerza que rompió ese principio de la horizontalidad original, ¿vale? En este caso, pues vemos que son unas fuerzas compresivas, pero ya hablaremos de ello más adelante. Dos principios importantes: principio de superposición de los estratos y principio de la horizontalidad original. Aquí tenemos pues unos estratos que sí que mantienen esa horizontalidad, ¿vale? Además se ven muy bien. Por cierto, el grosor que tiene un estrato, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya que nos vayan quedando nombres, es la potencia. Aquí veríamos un estrato que tiene una potencia mucho mayor, por ejemplo, que cualquiera de estos que están aquí. Cuanto más grosor, más potencia tiene un estrato. Continuamos con el siguiente de los principios, que es el principio de sucesión faunística, que lo que nos dice es que, o lo que nos relaciona es los intervalos temporales en los que viven determinados fósiles con los estratos que contienen esos fósiles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en dos zonas geográficamente separadas, yo qué sé, pues en Estados Unidos y en España, me encuentro un estrato que contiene una amonites y luego me encuentro en otro sitio otro amonites y en otro sitio otro amonites,
puedo relacionar ese amonites con la edad en la que se depositó ese estrato. ¿Por qué? Porque los amonites son, en este caso, un fósil guía que me va a representar un periodo concreto de la historia de la Tierra. Puedo relacionar al amonites con ese periodo concreto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una vez que un fósil o que un ser vivo desaparece y fosiliza, ese fósil no puede aparecer, esto es una ley biológica, posteriormente, es una ley de la evolución. Es decir, yo no puedo tener un fósil que desapareció hace 300 millones de años y que vuelve a aparecer hace 60. Eso es imposible y es muy importante, ¿vale? Entonces nos dice que de igual manera que las capas que contienen fósiles pertenecientes a los mismos taxones, aunque sean de diferente litología, aunque sean diferentes tipos de estratos, serán de la misma edad, dado que tienen fósiles de del mismo taxón. En este caso, los amonites que os comentaba. Aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos pues, estratos que desaparecen. Yo lo que voy a hacer es una correlación entre los estratos que tienen los mismos fósiles, ¿vale? Para ver que, o para completar lo que me falta en el medio. Yo aquí veo que aquí tengo 4 estratos que aquí no están. Pues gracias a esta correlación sé que aquí me falta algo. Esto tiene un nombre que veremos más adelante. Y por último vamos a ver el proceso o el principio de simultaneidad de eventos. Y esto es importante en aquellos procesos que son súbitos, de duración muy corta, hablando en términos de tiempo geológico, y que quedan registrados en los diferentes, en un corte geológico, ¿vale? Por ejemplo, una erupción volcánica. Imaginad una erupción volcánica que se da en un periodo, pues vamos a suponer un mes, evidentemente. Esto podemos decir que es instantáneo en cuestiones de tiempo geológico y que queda registrado como un estrato o como una capa situada entre dos estratos, como podría ser aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Esto podría ser una capa de ceniza volcánica. Esto es muy interesante porque, claro, como tiene una gran dispersión, pues si yo me lo encuentro en dos puntos diferentes, puedo relacionar esa ceniza volcánica que me he encontrado en un sitio con la ceniza volcánica que me he encontrado en otro. Y como al quedar registrados entre dos estratos, puedo hacer una correlación entre esos dos puntos que están diferentes. ¿Lo entendéis? Bueno, si no lo entendemos, pues lo preguntáis a través del correo o en el foro que os habilitaré. Otro ejemplo de simultaneidad de eventos, pues es la polarización que queda registrada, el paleomagnetismo, que queda registrado a ambos lados de una dorsal, que esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, esto ya lo sabéis. El magma sale caliente hacia ambos lados y cuando enfría por debajo de un punto llamado punto de Curie, pues queda fosilizado, en el caso de estar formado por minerales ferromagnéticos, queda fosilizada la polaridad que tenía la Tierra en ese momento, que puede ser normal o inversa, ¿vale? Entonces, pues yo puedo relacionar los bandeados que tengo a ambos lados de la dorsal y decir que esto y esto hubo un momento que estaban, pues evidentemente, sobre la dorsal. Esto es lo que permitió explicar la expansión del fondo oceánico, ¿vale? Y bueno, lo vamos a dejar aquí. En el caso de que pudiésemos dar mañana más de este contenido en clase, pues os subiré otro vídeo para intentar compensarlo.